Hola, espero que te encuentres muy bien y contento. Si no me conoces, me presento. Yo soy Alirio y pertenezco a la tribu de Simeón. Y es un gusto para mí el poder compartir hoy una charla, un tema, si lo quieres ver así, bastante importante. Es sobre ser discípulos de Jesús. Y esto voy a hacer como dos temas o dividirlo en dos partes. Primero, hablar sobre Jesús, que es lo más importante. Y en segunda instancia, sobre los discípulos. Pero no los 12 que conocemos, sino abordaré el qué significa realmente ser un discípulo de Cristo. Y también primero comentar que espero que esto sea para gloria de Dios y de crecimiento para el grupo de tribus. Dicho esto, comenzaré. Primero, ¿quién es Jesús? Bueno, Jesús, para nosotros, es Dios, Rey, Mesías, Salvador, etc. Nosotros nos referimos a Él de muchas maneras. Y recordando, hace poco, el Día del Maestro, que celebrábamos a todos los profesores y profesoras que han dedicado su vida a la enseñanza de las nuevas generaciones. Bueno, pues uno de los títulos que también le decimos a Jesús es Maestro. Ya que Él es el gran Maestro, porque Él nos encamina en este sendero de la salvación y de la vida eterna. Ok, pero eso es para nosotros Jesús. Pero, ¿quién decía Él que era? Jesús muchas veces afirmó ser Dios. Aunque ¿podemos decir que realmente existió? ¿De verdad podemos demostrar que Él pisó la tierra? Bueno, la respuesta es muy sencilla, ya que sí podemos. Y lo sabemos por dos fuentes: la arqueología y los escritos. De la arqueología tenemos muchas cosas, ya sea las reliquias del mismo Jesús, como por ejemplo el titulus crucis, que es el título que llevó en la cruz, que decía, este es Jesús, el rey de los judíos. Ese mero tenemos el original. O la más famosa, la sábana santa, o Santa Síndone, que se encuentra en Turín actualmente. Y muchas otras cosas más, como lugares u objetos, ¿no? Etcétera. Lo otro, que este es el más importante, son los escritos históricos. No solamente tenemos escritos como en la Biblia, que dicen que Jesús existió, sino fuentes extra bíblicas, o sea, de personas no cristianos. Te voy a mencionar dos de ellos, nada más, que son del primer siglo. Uno es Tácito y el otro es Flavio Josefo. Estos dos hablan acerca de Jesús y el movimiento que éste originó, el cristianismo. Obviamente, como era de esperar, no hablan de manera simpática del cristianismo. Y esto nos hace pensar que son testigos fiables de su existencia. Y eso nos dice que podemos decir que históricamente Él sí existe, que es no solamente un personaje más de la historia, sino varios historiadores, Él es el personaje más influyente de toda la historia humana. ¿Pero por qué? ¿Él hizo algo que otros no? Bueno, Él se considera un gran maestro, pero para muchos, como lo dijimos anteriormente, es considerado Dios. ¿Por qué Dios? Bueno, Él mismo dijo ser el Mesías esperado de los judíos de aquel tiempo. Dice las Escrituras que lo recibieron con palmas sobre un burro, gritando Hosana, aleluya, diciendo que Él era ungido, el Hijo de David, el Mesías esperado. Pero porque Él sentía una gran admiración por la creación. Si Él es Dios es porque demostró serlo. Él demostró cariño por los enfermos, por los marginados de su sociedad. Demostró compasión por los pecadores.
pero también demostró tener autoridad. Autoridad que nadie más tenía. Incluso un personaje, Juan el Bautista, él lo reconoció. Antes no sabía que Jesús era el Mesías, aunque ellos dos eran primos. Él no lo sabía. Y él lo que hizo, Juan el Bautista tuvo discípulos. Lo que hizo fue llevarle a sus discípulos a Jesús. Qué grande fue Juan el Bautista, que no buscó la gloria para él, sino para el Rey, que es Jesús. Jesús viene del hebreo Yeshua, que significa Dios salva. Curioso, ¿no? ¿Será coincidencia o será que Él así lo quiso? Porque Él afirmó muchas cosas. Él dijo, sobre todo, no solamente ser Dios, sino dijo algo que creo que ningún otro ser humano en la historia ha dicho. Dijo en el libro de Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Qué curioso. ¿Por qué Él es el camino? Bueno, lo es, porque Él es el sendero seguro por el cual toda persona, no solamente cristianos, sino todo ser humano, puede estar tranquilo y tener paz y estar seguro. Él es la verdad, pero la verdad con mayúsculas, y no la pseudo verdad que nos quiere vender la posmodernidad, sino Él es la plenitud del conocimiento. Él es la pura luz, porque no hay nada de mentira en Él. Y sobre todo Él es la vida, porque para nosotros, sus seguidores, cuando fuimos bautizados, pasamos de estar muertos en el espíritu a tener vida espiritual. Eso tiene mucho valor, porque tan solo un hombre simple, que tuvo algunos seguidores y que causó una gran revuelta en el Israel del primer siglo, tan sencillo este hombre, él mismo dice: yo no tengo un lugar donde reclinar la cabeza. Es decir, él no tenía riquezas, no tenía nada. Y él demostró ser Dios. Sobre todo lo demostró por la resurrección. Ya que no tenemos evidencia en escritos o de alguna otra fuente de que alguna persona en la historia haya resucitado. De la única persona que tenemos evidencia un poco, sostenible, consistente, es sobre este Jesús de Nazaret, que dijo: yo soy el ungido. Si ustedes no creen que yo soy el que soy, no tienen vida en vosotros. Eso dijo él. Y lo corroboró resucitando de entre los muertos. Porque si Dios existe y creó todo el universo sin antes saber nada, créeme que para Dios es pan comido resucitar a Jesús. Dicho esto, pasaré a la segunda parte, que es sobre los discípulos de Jesús. Según el Richard Center, el Pew Research Center, actualmente los cristianos forman parte de una tercera, porción de la población mundial. 33% de las personas se consideran ser seguidores de Cristo. Magnífico, ¿no? Pero, qué bueno que aún haya muchas personas que siguen los pasos de nuestro Señor. Aproximadamente 2.500 millones de personas, según el último estudio en el 2018. Qué bueno que muchos aún le sigan. Pero, ¿es que en realidad todas esas personas son discípulos de Jesús? ¿Qué es ser un discípulo de Jesús?
Bueno, en la palabra de Dios misma nos lo dice Jesús. Todo aquel que cumpla la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano. Es decir, ese es mi discípulo. Pero ¿cuál es la voluntad del Padre? ¿La conocemos? ¿Ya nos la ha dado? ¿O aún tenemos que esperar a que a alguien se le revele? Lo que sabemos es que ya lo ha revelado. Y el mismo Jesús lo ha hecho. La voluntad del Padre es, en primera instancia, una cosa: amarle, o sea, amar a Dios, adorarle sobre todas las cosas. Y en segundo lugar, amar al prójimo como a ti mismo. Esta proposición tan famosa es de la Biblia. Pero no se puede dejar de lado una. Es decir, no puedes decir que amas a Dios si odias a tu hermano. Y tampoco puedes decir que amas a tu hermano si no piensas primero en adorar con todo tu corazón al Señor. No se puede separar, tienen que ir de la mano. Actualmente vemos que los seguidores de Jesús no hacen bien las cosas. Y en nombre de todos los que se han dicho cristianos y han hecho cosas horrorosas en su nombre, matanzas, robos, violaciones a la ley, violaciones a la integridad personal de cada quien. En nombre de todos ellos te pido perdón, porque ellos no cumplieron la voluntad del Padre. Porque la voluntad del Padre es que nos amemos. Y es difícil seguirle, es muy difícil. Requiere de esfuerzo, requiere de llanto, requiere de un sí, pero un sí que lo proclame todo tu ser, no nada más tus labios. Hay una frase muy excelente que me encanta y dice: no llevarás en el cielo una corona si antes en la tierra tú no llevaste una cruz. El que es seguidor de Cristo tiene que demostrarlo, pero con sus obras. Es muy difícil, lo sé. Y si tú ya has seguido sus pasos, si tú ya le dijiste que sí, te entiendo. Porque es desgarrador. Cada día que te levantas y recuerdas todo lo que ha hecho por ti, pero ves tú lo que has entregado a Cristo, no se compara. Y dices, no es suficiente. Es muy difícil, ya que requiere de incluso negarme a mí mismo, en el buen sentido de la palabra, para aceptar y glorificar a Dios. Y te lo voy a decir con lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. En el numeral 1816, dice así: el discípulo de Cristo no debe solo guardar la fe, vivir de ella, sino también profesarla y testimoniarla con firmeza y difundirla. Pues esto así debe de ser. El cristiano debe de decir las cosas con amor, con cariño, pero corregir en privado. El cristiano no debe de quejarse, sino agradecer de lo que se tiene. No tiene que mendigar amor, sino darlo. No tiene que hacer injusticias, sino denunciar las injusticias y hacer el bien. Debe amar, pero no solamente a los que le aman, sino a los que ni conoce y a sus enemigos. Porque si solamente amas al que te hace bien, ¿qué haces de extraordinario? ¿Que no también los injustos y pecadores lo hacen? ¿Qué haces de magnífico si solamente respetas al que te respeta?
El cristiano tiene que hacer lo extraordinario. Tiene que amar sobre todo. Y de verdad te lo reitero, no solamente a decir que Dios existe, porque es muy fácil. No solamente los cristianos, sino incluso 4 de cada 5 personas afirman que existe un ente como un Dios. No es nada más creer que existe, sino creerle a Él. Y te lo voy a contar con la palabra de Dios. Esto es la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 19. Dice así, prestemos atención. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Pues muy bien, pero eso lo creen también los demonios y tiemblan. Una vez más, ¿tú crees que hay un solo Dios? Pues haces muy bien, pero eso lo creen también los demonios y tiemblan. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A mí mi Señor, una vez más, por letra del apóstol Santiago, me dice que tengo que confiar en Él, porque los demonios también creen en su existencia, pero tiemblan de miedo, lo cual no debería ser nuestro caso. Nosotros debemos de amarle sobre todas las cosas, confiar en Él. Hay algo que está en la doctrina del cristianismo, que es tener temor de Dios. Pero el temor de Dios no quiere decir miedo y horror y pavor, no. El temor de Dios quiere decir un santo respeto por Dios y sus preceptos. Eso es el temor de Dios. Pero sobre todo tenemos que tener amor. Sobre todo amor. Y te voy a contar un poco sobre mí. Pues en esta cuarentena que me la he pasado encerrado, un día salí. Fui a hacer unos trámites, unos papeles, y hace tiempo que no salía. Y de repente estoy en el carro y volteo a la ventana y veo estrés, veo sufrimiento, veo inseguridad, veo falta de amor, veo falta de Dios. Y en ese momento de tan solo ver y oír, sin vivirlo, en ese momento, sentí y pensé, me llegó la idea, creo yo por inspiración de Dios, un llamado a cambiar eso, a querer transmitir el Evangelio. Evangelio viene del griego evangelion, que quiere decir buena nueva, pero que se note que es una buena nueva. Me sentí profundamente llamado a llevarles a Cristo a la vida de esas personas que sentían temor, falta de amor e inseguridad. Lo sentí profundamente. Incluso en mi vida me ha hecho falta tantas veces y he buscado saciarme en el poseer, en el vivir experiencias, pero nada de eso me ha llenado. Solamente Cristo, solamente Jesús. Y a lo mejor así como a mí te ha pasado, ves tanto dolor y sufrimiento en este mundo, y más en estos tiempos de enfermedad, que dices, ¿cómo puede haber un Dios tan bueno y que quiere lo mejor para mí si solo veo horror? Te entiendo, yo a veces también me he pensado. Pero confía en los planes del Señor, porque Él es sabio. Si tú solamente ves un poco de lo que sucede en el mundo,
Bueno, Él es omnisciente, no te preocupes. Él ve todo el panorama y está seguro en sus brazos. Y por último quiero cerrar con un canto, pero que sobre todo que hagamos oración. Mientras suena la melodía y la voz, creo que le gustaría a Dios y a mí también que te pensaras a reflexionar un poco si de verdad eres un discípulo de Él. Si cumples sus preceptos. Claro, no se pueden cumplir al 100%, pero Dios conoce tu corazón y sabe si te estás esforzando. Sabe si estás dando todo de ti aunque no haya resultados, o si simplemente eres un mediocre. Si te queda el saco, póntelo, si no, no es necesario. Reflexiona y, si puedes y es de tu agrado, pídele a Dios que te enseñe a ser un discípulo, que te muestre el camino por el cual se anda, la luz para no estar en las tinieblas, la verdad para no estar en la mentira, el amor para no tener tristeza. Quédate con eso. En estos momentos, si quieres, ve cerrando tus ojos para que puedas entrar en oración. Escucha la canción y medita si quieres también. Pero ten un momento de intimidad. De intimidad con Jesús. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección. Vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Por aquellos que vagan sin ti, envíame a mí, yo iré. La mies es mucha, hay gran necesidad. Pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí.